El objetivo de este video es ayudarles con la modelación computacional del laboratorio del edificio 3D etapa 2. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el modelo base que se encuentra en bloque neón. El enunciado nos dice que este edificio hace parte de un edificio de oficinas de 6 pisos, pero si se dan cuenta, acá solamente hay un piso. Entonces la idea es modelar los 5 pisos que hacen falta y verificar el cumplimiento de derivas de la norma. Entonces, para replicar los 5 pisos, le damos control A para seleccionar todos los elementos, pero tenemos que tener en cuenta de no seleccionar los apoyos. Para esto vamos a select, deselect y en assignment le damos en join supports. Miramos que solamente esté chuleado el restraint y le damos en deselect y close. Listo, ahí ya se deseleccionaron los apoyos. Para replicarlo vamos control R y nos aparece esta ventana. Entonces, ¿qué significan estos incrementos? Como vamos a replicar el edificio hacia arriba y SAP lo que es nuestro Y es el Z, entonces vamos a trabajar con DZ. Y ese DZ va a ser la altura entre piso, que según el enunciado son 3 metros. Y el número de incrementos vamos a poner 5 porque son 5 pisos. Más, digamos, ok. Listo, ahí se crea ya nuestro edificio con 6 pisos. Ahora tenemos que asignar el diafragma rígido que hace referencia. Lo que queremos hacer es que la losa se nos deforme igual en cada uno de sus nodos. Es decir, que la deformación en este nodo sea igual al desplazamiento en este nodo. Para eso seleccionamos toda la estructura con control A y deseleccionamos nuevamente los apoyos en select, deselect, assignment, join supports y verificamos que solo esté chuleado restraints, deselect y close. Ahora vamos a assign, joint y constraints. Le damos aquí en define joint constraint. Aquí vamos a seleccionar que sea de tipo diafragma y damos en add new constraint. Esto lo dejamos igual y chuleamos aquí para que nos asigne un diafragma en cada uno de los niveles Z. Damos OK, OK y OK. Listo. Hay muchas veces que SAP no nos asigna bien los diafragmas. Si se dan cuenta, que no los asignó para todos los pisos. Entonces tenemos que repetir el mismo procedimiento. Seleccionamos toda la estructura y deseleccionamos los apoyos. Si a ustedes sí les salió para todos los pisos el diafragma, no tienen que hacer esto. Entonces vamos en assign, join, constraints, define constraint, que sea de tipo diafragma, add new constraint y seleccionamos aquí. OK, OK y OK. Listo. Ahora verificamos que si esté. Listo. Aquí ya está para cada uno de los pisos. Entonces tenemos que eliminar este. Entonces veamos aquí en define. Ponemos este diafragma 2 y lo seleccionamos, lo eliminamos y OK, OK. Ahora vamos a asignar las zonas rígidas, que esto nos sirve para modelar las conexiones entre las vigas y columnas. Para eso volvemos a seleccionar toda la estructura con control A y vamos a assign, frame y de end-length offsets. Esto lo dejamos igual y aquí en el factor de rigidez le ponemos 0,5 y le damos OK. Listo. Ahora vamos a definir la fuente de masa, que es lo que nos va a acelerar el sismo. En este caso es el peso propio del edificio. Para eso vamos aquí en Define y Mass Source. Le damos aquí en Modify Show Mass Source. Deseleccionamos y chuleamos que dice Specify Load Pattern. Porque le vamos a decir que nos tome en cuenta el peso propio del edificio. Entonces ese va a ser la muerta. Y aquí en multiplier le dejamos 1 para que tome en cuenta el peso propio y le damos en add y OK y OK. Ahora tenemos que crear los patrones de carga asociados a las fuerzas sísmicas. Para eso vamos aquí en define y load patterns. Entonces aquí vamos a escribir uno que sea fuerza horizontal equivalente en X y auto porque SAP va a calcular la fuerza horizontal equivalente de tipo quake. Aquí lo dejamos en 0 y aquí lo cambiamos a user coefficient y le damos en add.
Y lo mismo hacemos para el sismo en dirección Y. Le damos en Add. Entonces ahora seleccionamos en X y le damos aquí en Modify Lateral Load Pattern. Como estamos en X, tenemos que verificar que esté aquí en Global X Direction. Y aquí vamos a cambiar el valor de Base Shear Coefficient, que es la pseudoaceleración. Entonces ponemos 0.719 y aquí en el K 1.067. Este K es el K de la ecuación de la norma. Le damos OK. Y ahora lo mismo para Y. Modify Lateral Load Pattern. Aquí súper importante, como estamos en Y, que diga Global Y Direction. Aquí sería 0.719 y aquí es 1.067. Le damos OK y OK. Listo. Ahora tenemos que definir las derivas. Para eso seleccionamos solamente una columna del centro, puede ser esta de acá. La seleccionamos toda. Y le damos clic derecho en un espacio en blanco y le damos aquí en Show Selection Only para que nos muestre solamente esa viga, esa columna. Ahora necesitamos saber cuál es el ID de cada uno de estos nodos. Para eso le damos en este chulito y aquí en Joints le damos clic en Labels y OK. Listo, aquí ya nos muestra el ID de esos nodos. Ahora para crear las derivas le damos aquí en Define y Generalize Displacement. Entonces tenemos que crear la deriva para cada uno de los pisos, tanto en dirección X como en dirección Y. Es decir que en total vamos a tener 12 derivas. Entonces le damos aquí en Add New Generalized Displacement. Esta va a ser la deriva del piso 1 en X. Entonces, si se acuerdan, la deriva es la diferencia entre el desplazamiento del nodo del piso actual menos el desplazamiento del nodo del piso anterior. En este caso, como es del piso 1, el desplazamiento del nodo anterior sería este que está empotrado, entonces pues no se va a mover. Entonces solo necesitamos el desplazamiento de este piso. Entonces aquí en Join ponemos el ID del nodo del piso, que es 10. Y como estamos en X, vamos a trabajar con 1. Entonces ponemos 1 ahí y le damos Add y OK. Ahora para la deriva del piso 2 vamos a utilizar el nodo del piso, que es 25, menos la deriva del piso 1. Entonces aquí sería 25 y aquí le ponemos 1 y Add. Y del piso 1 sería 10 y aquí sería menos 1 porque acuérdense que es la resta. Le damos Add y OK. Ahora tenemos que hacer eso mismo para el resto de pisos. Listo, una vez hechas las derivas en X, ahora vamos a hacer en Y. Solo que lo que va a cambiar es que en vez de usar U1 vamos a usar U2. Por ejemplo, para la deriva del piso 3 en Y. Vamos a utilizar el ID del nodo del piso 3, que sería 37, y del piso 2, que sería 25. Entonces 37, como estamos en Y, usamos U2. Entonces 1. Y el del piso 2 sería 25 y aquí ponemos menos 1, Add y OK. Y hacemos el mismo procedimiento para el resto de pisos. Listo, al final tenemos que quedarnos con 12 derivas y le damos OK. Para volver a ver todo el edificio damos clic derecho y damos aquí en Show All y aquí en 3D para que nos cuadre. Ahora debemos hacer el análisis de la estructura. Para esto debemos crear un caso de análisis lineal estático. Para esto vamos aquí en Define y Load Cases. Vamos a eliminar todos estos Load Cases que tenemos con Delete Load Case. Ahora vamos a crear un nuevo caso de carga denominado P-delta. Esto lo que hace es que SAP calcula la matriz de rigidez teniendo en cuenta la carga axial actuante en los elementos, porque a medida que la carga axial en los elementos es mayor, la rigidez de estos disminuye. Entonces aquí en Load Case vamos a poner P-delta. Aquí en Load Case Type dejamos estático y aquí en Analysis Type le ponemos Non-Linear. Vamos a seleccionar aquí que sea el caso P-delta. Y aquí en Load Name vamos a seleccionar muerta y la vamos a adicionar con un factor de 1.2 y damos clic en Add. Y aquí la viva la
vamos a adicionar con un factor de 1. Esto es porque la norma establece estos factores. Le damos OK. Ahora vamos a crear el resto de casos que habían. Son muerta, viva, el sismo en X y el sismo en Y. Entonces empezamos con la muerta. Y ahora vamos a tener en cuenta ese caso P delta que creamos. Para eso aquí vamos a poner en stiffness at n. Y miren que aquí está el caso P delta. Si no les aparece, lo seleccionan ahí. Aquí tenemos que agregar el caso de la carga, que sería muerta, con un factor de 1. Y le damos en add y OK. Con la viva hacemos lo mismo. Entonces esta es la viva, seleccionamos este que sea P delta y aquí es la viva con un factor de 1, add y OK. Hacemos lo mismo con el sismo en X. Aquí seleccionamos que sea P delta, add el sismo en X y OK. Y ahora el sismo en Y, que sea P delta, sismo en Y con un factor de 1, add, OK y OK. Ahora vamos a crear las combinaciones de carga, que son los combos que establece la norma. Vamos aquí en Define, Load Combinations y eliminamos ese que aparece ahí. Listo. Entonces primero vamos a añadir las 8 combinaciones de carga que establece la norma para el sismo, porque saben que el sismo llega en X y llega en Y, pero no llega al 100% en cada una de las direcciones. Entonces el primero va a ser el 100% del sismo en X más el 30% del sismo en Y. Aquí dejamos que sea lineal. Aquí vamos a seleccionar el sismo en X con un factor de escala de 1 y el sismo en Y con un factor de 0.3 y le damos en add y OK. El otro caso es el 100% del sismo en X menos el 30% del sismo en Y. Aquí seleccionamos X con un factor de 1 y Y con un factor de menos 0.3. Okay. El siguiente es menos el 100% del sismo en X más el 30% del sismo en Y. Listo. Entonces aquí en X con menos 1 lo adicionamos y en Y sería 0.3. Listo. Y el otro es menos el 100% del sismo en X menos el 30% del sismo en Y. Entonces aquí el X lo adicionamos con menos 1 y el de Y con menos 0.3. Listo, tenemos que repetir ese mismo procedimiento, pero ahora con el 100% del sismo en Y y el 30% en X. Listo, una vez creamos las 8 combinaciones de carga del sismo, tenemos que crear un nuevo caso que nos tenga en cuenta estas 8 combinaciones. Para esto vamos aquí en Add New Combo y vamos a escribir una que sea E y derivas. Va a ser de tipo envelope, que es envolvente, y aquí vamos a añadir las 8 combinaciones que creamos con un factor de 1. Entonces empezamos a añadirlas. Listo, una vez las hayamos añadido todas, damos OK. Ahora tenemos que crear un nuevo caso que sea la deriva sobre el R, ese R que está en la norma. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque cuando ustedes diseñan no van a utilizar todo el sismo completo, porque las secciones van a salir muy grandes. Entonces, por eso la norma nos permite dividirlo por un R. Pero cuando están verificando el 1% de derivas de la norma, sí tienen que usar el sismo completo, es decir, este de E derivas. Entonces vamos aquí en Add New Combo y vamos a llamar uno que sea E sobre R. Entonces aquí seleccionamos el E de derivas y en Scale Factor ponemos 1 sobre 7, donde 7 es el R. Le damos Enter y en Add y OK. Listo. Ahora vamos a crear 2 combos más que establece la norma. El primero es 1.2 muerta más 1.6 viva. Aquí miremos que sea lineal y aquí vamos a adicionar la carga muerta con un factor de 1.2, le damos Add, y la viva con un factor de 1.6 y le damos Add y OK. Y ahora vamos a añadir un nuevo combo que sea 1.2 muerta más 1 viva más el sismo. Este sismo es el sismo sobre R, porque estos combos son los que usamos para diseñar. Entonces no usamos todo el sismo entero. Entonces este se va a llamar 1.2D más la viva
más el sismo sobre R, que sea lineal. Entonces añadimos la muerta con un factor de 1.2, la viva con un factor de 1 y sobre R con un factor de 1 que es el sismo. Y ok. Listo, ahora vamos a ejecutar el programa. Pero antes aquí en Analyze, Set Analysis Option, nos fijamos que todo esto esté seleccionado. Listo. Y le damos aquí en Correr. Run Now. Listo, una vez ya ha corrido el modelo, nos muestra la deformada del edificio. Para mirar las derivas, lo que podemos hacer es Control T, o también vamos aquí en Display y Show Tables. Aquí en la parte de abajo están todos los resultados, y como son desplazamientos, lo que queremos ver es la parte de nodos. Entonces le damos aquí en más, en Join Output, le damos más en Displacement y seleccionamos este que dice Join Displacement Generalize. Nos fijamos que aquí en Select Load Patterns estén todos seleccionados, y en Select Load Cases vamos a seleccionar solamente este de derivas y le damos OK y OK. Y este es ya las derivas que nos calcula SAP, pero si se dan cuenta, estas derivas no están normalizadas, porque las derivas que nos pide la norma son la diferencia de el desplazamiento del piso actual menos el piso anterior, todo eso sobre la altura entre piso. Entonces nos falta dividir este valor sobre la altura entre piso. Entonces para eso podemos exportar estos datos a Excel. Aquí en File, Export Current Table to Excel. Ahora, para las reacciones en la base, nos vamos otra vez a Control T, pero ya no seleccionamos este de acá, sino que vamos aquí en donde dice Structure Output. Le damos más y aquí en Base Reaction lo seleccionamos. Aquí en Select Load Cases seleccionamos el caso de carga del que queremos ver las reacciones en la base. Por ejemplo, este 1.2 más la viva más el sismo. Le damos OK y OK. Y aquí nos muestra cuáles son las reacciones en la base por ese caso de carga. También podemos ver cuáles son los diagramas de fuerzas internas que se nos generan por un caso de carga en específico. Para eso vamos aquí en este icono, le damos en Frames, Cables, Tendons. Aquí escogemos el caso, digamos el mismo, 1.2 más la viva más el sismo, y seleccionamos lo que queremos ver. Le damos el cortante y le damos en Show Values y OK. Y ahí ya nos muestra cuál es el cortante.